¿Qué tal? Soy el maestro Antonio Rosales, formo parte de los profesores del ámbito clínico de la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Y como parte de las actividades de la Semana de Tradiciones en la carrera de Psicología, voy a hablarles en esta ocasión acerca de la teoría conductual, cognitivo-conductual e interconductual en el ámbito aplicado. Iniciamos con una analogía. Pensemos en el trabajo que hace un mecánico. Un mecánico es una persona que se dedica a reparar algo que asumimos que está descompuesto, o sea, nuestro coche, nuestro carro. Para poder hacer su trabajo, el mecánico necesita de algunas cosas. Evidentemente es una labor que no cualquiera puede realizar, ya que si fuera así, pues no solicitaríamos de sus servicios. Entonces, ¿qué necesita? Necesita tres cosas. Uno, saber cómo funciona un coche, es decir, necesita conocimiento y ese conocimiento es teórico de cómo funciona un motor, de cómo funcionan todas sus partes en general. Además, necesita herramientas, llaves, desarmadores, etcétera. Todas las herramientas que justamente le van a permitir incidir sobre un coche. Pero no basta solamente con tener esas herramientas, sino que también lo que necesita es saber cómo funcionan esas herramientas y saber utilizarlas. Siguiendo con esta analogía, el psicólogo aplicado también necesita algunas cosas para que, al igual que el mecánico, pueda realizar su trabajo. ¿Qué necesitamos? Explicar los eventos psicológicos que deseamos modificar, es decir, necesitamos de un cuerpo de conocimiento teórico, saber cómo funcionan los eventos psicológicos. Dos, herramientas metodológicas para la recolección de datos y modificación de conducta. Y tres, saber cómo funcionan y cómo usar dichas herramientas metodológicas. Si se dan cuenta, en ambos casos, para poder hacer nuestro trabajo, necesitamos saber cómo funciona aquello sobre lo que queremos incidir y también contar con las herramientas y los conocimientos para poder transformar lo que nosotros queremos incidir. Siguiendo esa analogía, vamos a hablar acerca de la parte teórica, del conocimiento que necesitamos para hacer nuestro trabajo y que nos va a permitir responder a una pregunta muy importante y es ¿por qué se presentan los diversos problemas psicológicos en los diferentes ámbitos, en educación especial, en lo organizacional, en la salud, en lo que tradicionalmente conocemos como psicología clínica? ¿Por qué ocurren estos problemas? Insisto, para eso necesitamos un cuerpo de conocimientos. Lo que voy a hacer en este momento es presentar a grosso modo una breve introducción a cuál es la manera de explicar los eventos psicológicos de las tres tradiciones: conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Comencemos con la explicación conductual, que históricamente fue la primera en aparecer. Y comencemos también con una anécdota de Watson y las gaviotas. Recordemos que Watson se le conoce como el padre del conductismo. Resulta que las gaviotas, como todos sabemos, son aves que viven en la playa, que viven muy cerca del mar. Y son aves que, como otras especies también de aves, van a tener sus nidos en el que tienen sus huevecillos, en el que tienen sus polluelos. Y este tipo de especies pues va a vivir con otras gaviotas que tienen su propio nido y que tienen sus propios huevecillos, y si ven la imagen de la derecha, pues evidentemente no son pocos los vecinos que tienen a su alrededor. Entonces, imaginen que la gaviota tiene que convivir con muchas otras gaviotas y cada una con su nido. Pero evidentemente esta ave tiene que salir a buscar alimento, ya sea a la playa o a veces alejarse mucho y adentrarse hasta el mar. Cuando esto ocurre, la gaviota tiene que regresar a su nido y tiene que identificar
perfectamente cuál es su nido. De lo contrario, pues podría estar alimentando a algunos polluelos que no son los propios. Y si nosotros vemos ese contexto, insisto en que tomen como referencia la imagen de la derecha, el cómo le hacemos o cómo le hace la gaviota para identificar que ese es su nido, si no es como que tenga una dirección, que diga vivo en la calle fulanita, número tal. Entonces, Watson se pregunta el cómo es que la gaviota sabe eso. Nos gusta, recordemos que la ciencia de lo que se trata es de responder a ciertas preguntas que nos planteamos. Entonces, sería muy fácil poderle preguntar a la gaviota, oye, ¿cómo sabes cuál es tu nido? Pero eso es algo que nosotros no podemos hacer. Y dado que no podemos tener la información de manera verbal, lo único que nos queda es empezar a observar el comportamiento de la gaviota y empezar a manipular cosas, es decir, a hacer experimentos para tratar de responder a nuestra pregunta. Entonces, lo que hace Watson es lo siguiente. Plantea una hipótesis que hay algo en el nido que hace que la gaviota pueda identificar que ese es un nido propio. Y entonces, le cambia a lo mejor el aroma, lo cambia de ubicación y va probando cosas y se da cuenta, por ejemplo, de que si mueve el nido y solamente deja el espacio vacío, la gaviota, aunque tenga el nido al lado, se va a sentar en el espacio vacío. Entonces, eso nos da la indicación de que lo que controla el comportamiento de la gaviota no está en el nido, sino que está en otras variables. Watson sigue observando y se da cuenta que cuando la gaviota sale de su nido y regresa, lo que hace es marcar una ruta, es decir, siempre sale siguiendo la misma ruta y siempre regresa por el mismo camino por el que salió. En ese sentido, Watson se da cuenta que lo que hace que la gaviota regrese a su nido está justamente en esa ruta. Y en efecto, se da cuenta que la gaviota tiene ciertos marcadores. Puede ser una roca, un arbusto, algo que observa mientras está volando. Y se da cuenta Watson de que si mueve alguno de esos marcadores, la gaviota se pierde y estará dando vueltas y regresará al marcador anterior para entonces volver a trazar esa ruta. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ponerlo así. Esta es la manera en que los conductistas van a tratar de explicar los fenómenos que le interesan. No se van a detener a preguntarle a las personas el por qué hacen lo que hacen, porque incluso en la mayoría de las veces las personas no tenemos claro de por qué hacemos lo que hacemos. En ese sentido, lo que haría un conductista es observar el comportamiento de las personas e identificar las variables del ambiente que controlan ese comportamiento. Recordemos que Watson, como padre del conductismo, nos va a decir algunas afirmaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Uno, que el evento psicológico no es un proceso interno e inaccesible, sino que por el contrario es observable, medible y cuantificable. Dos, la psicología debe identificar las variables ambientales de las cuales la conducta es función. Y tres, la psicología se encarga del estudio, predicción y control de la conducta. Ahora, además de esa lógica de tratar de explicar el comportamiento no como un proceso interno, sino que es controlado por las variables ambientales, vamos a agregar el concepto de contingencia. Para esto vamos a poner el siguiente ejemplo. La temperatura en la que nosotros nos encontramos, por supuesto que es una variable ambiental. Y yo sé que hay personas a quien les agrada el calor y hay personas a las que les agrada el frío. Pero en este momento, para este ejemplo, vamos a irnos a los extremos. Pensemos en cuando el calor de veras está muy intenso. Estamos de acuerdo que eso va a ser algo que es desagradable para nosotros. Del mismo modo,
en que las temperaturas muy, muy bajas van a ser muy desagradables. Por el contrario, las personas tendemos a tener una temperatura que es agradable y que sí nos gusta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la temperatura está en un extremo y resulta desagradable, lo que vamos a hacer es tratar de alejarnos, de dejar de tener contacto con esa temperatura. Y cuando la temperatura es agradable, lo que vamos a buscar es acercarnos, pero no solamente físicamente. Pensemos en lo siguiente: cuando hace muchísimo, muchísimo calor, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de refrescarnos, ya sea como en la imagen que pueden observar en la parte de arriba, acercarnos a algo frío para entonces refrescarnos, o ponernos enfrente de un ventilador, tomar agua, estar a la sombra. Estamos tratando de reducir la temperatura para que sea otra vez agradable acercarnos a esa temperatura que sí nos gusta. Por el contrario, si la temperatura está muy baja, vamos a tratar de cubrirnos, ponernos un suéter, ponernos un gorro, irnos a un lugar que sea más cálido. Insisto, vamos a tratar de alejarnos de eso que es desagradable. En ese sentido, ¿qué es una contingencia? Pues son relaciones de dependencia, es decir, ¿de qué depende que yo tenga un comportamiento como acercarme a algo frío, a un ventilador? Depende de la presencia de un calor. Pero aparte, lo que yo estoy haciendo incide sobre el ambiente. Estoy transformando el ambiente, estoy reduciendo la temperatura. Y evidentemente que si lo que yo hago produce algo agradable, es más probable que lo vaya a repetir o volver a hacer. Esta noción de contingencia estuvo presente en el conductismo desde sus inicios, pero se vuelve muy importante con B.F. Skinner, quien nos propone el modelo de estímulo, respuesta, consecuencia, en el que cada uno de estos elementos va a tener una función. La R, es decir, la respuesta, es el comportamiento que queremos explicar y vamos a entenderlo como una variable dependiente. E es el estímulo que elicita una respuesta o que, por decirlo de algún modo, anuncia que en su presencia se obtendrá una u otra consecuencia, y vamos a entenderlo como una variable independiente. Por el contrario, la C, o la consecuencia, es un estímulo agradable o desagradable que hace más o menos probable que ocurra una respuesta. Y también la vamos a entender como una variable independiente. Ahora, pasemos a la explicación cognitivo-conductual. En la explicación cognitivo-conductual va a tomar como base ese modelo propuesto por Skinner de estímulo, respuesta, consecuencia, pero se va a agregar una literal más, o sea, una letra más, que es la O, dándonos como resultado el modelo EORC. Y aunque pareciera ser que se hace un cambio muy simple y solo se agrega una letra, esa letra va a tener implicaciones muy importantes para el análisis del comportamiento, porque en esa variable organísmica se van a considerar variables biológicas, variables conductuales, como la historia de reforzamiento, las habilidades, el estilo de enfrentamiento, pero también variables cognitivas, como las expectativas de las personas, sus esquemas de pensamiento o el locus de control. Al agregar eso, todas estas variables son el resultado del trabajo de muchos otros autores, como pudo haber sido Albert Bandura, Aaron Beck o incluso Nesso. Ahora, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, no nos estamos refiriendo estrictamente a una teoría psicológica o a una terapia eh, psicológica, sino que nos referimos a un estilo, a una manera de hacer psicoterapia que va a incluir una gran diversidad de modelos terapéuticos, cada uno con una explicación particular, pero que entre ellos van a tener elementos en común.
¿Cuáles son esos elementos en común entre todos los modelos terapéuticos de corte cognitivo-conductual? Se va a decir que la actividad terapéutica del psicólogo está basada en la investigación científica, que el objetivo de la intervención es el cambio conductual, cognitivo y emocional del usuario, que cambios cognitivos llevan a cambios conductuales y emocionales, así como cambios conductuales llevan a cambios cognitivos y emocionales, que existe una estrecha relación entre evaluación y tratamiento, que el terapeuta evalúa empíricamente la efectividad de su intervención, que se hace énfasis en determinantes actuales para la explicación de la conducta problema, considerando la evolución histórica de la misma, y que las técnicas y procedimientos están validados empíricamente. Como podrás notar, en todos estos modelos de corte cognitivo-conductual hay un énfasis en el trabajo científico y en la validación empírica de lo que estamos haciendo, no solamente de las técnicas, sino del trabajo particular que cada terapeuta va a hacer con cada usuario. Finalmente, hagamos una introducción a la explicación interconductual. Ok, lo que están observando en pantalla es lo que Cantor llama el modelo de campo y es una representación gráfica de lo que se considera un evento psicológico. Como se podrá notar, este modelo es un poco más complejo que los modelos anteriores. Los modelos anteriores se puede decir que son modelos lineales, es decir, que tenemos un estímulo, una variable organísmica, una respuesta y una consecuencia. Sin embargo, acá vamos a tener diferentes elementos y que no se va a decir que se desarrollan de manera lineal, sino de manera sincrónica. ¿Cuáles son esos elementos? Pues Cantor nos dice que el evento psicológico está hecho o participan tanto un organismo como una parte del ambiente, al cual le va a llamar objeto de estímulo. Y que hay un contacto entre el organismo y el objeto de estímulo, al cual le va a llamar función de estímulo-respuesta. Y que esa función de estímulo-respuesta es la unidad básica de todo evento psicológico. Pero para que pueda haber un contacto entre el organismo y el estímulo, es necesario un medio que lo permita. Rives y López en 1985 nos dicen que existen tres medios de contacto, que es el medio de contacto físico-químico, el ecológico y el convencional. Este modelo también reconoce qué es lo que forma parte y qué es lo que no forma parte de la interacción del organismo con su ambiente. Y para eso vamos a tener la categoría de límites del campo. Ahora, dentro de lo que sí forma parte de la interacción es algo que vamos a conocer como factores disposicionales, es decir, que son factores que no son estrictamente el organismo y no son estrictamente el estímulo, pero que están presentes y que modulan esa interacción. También vamos a reconocer que cuando nosotros hacemos un análisis, hay un contacto previo del organismo con el ambiente y hay un contacto subsecuente también del organismo con el ambiente. Y a eso lo conocemos como flujo conductual. Como podrás notar, en este modelo la lógica es un poco más completa y se están introduciendo factores y elementos que no se consideraban anteriormente. El desarrollo de la tradición conductual es principalmente propuesta por Cantor y desarrollada también por Emilio Rives. ¿Qué es lo que nos dicen estos autores? Que el individuo responde en el medio ambiente en el que se encuentra, ya sea respondiendo a sus propiedades situacionales o convencionales. Que la explicación no es lineal, sino que se asume que todos los factores del evento psicológico se actualizan al mismo tiempo. Se realiza un análisis de los usos de los términos mentales y se reconocen 5 niveles distintos de complejidad de los eventos psicológicos. En resumen, para realizar un trabajo profesional
es necesario contar con conocimiento teórico y metodológico. Cada tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual tienen una manera particular de explicar e incidir sobre los eventos psicológicos en los distintos ámbitos de aplicación. Existen elementos en común entre las tres tradiciones, pero también marcadas diferencias. Cada tradición tiene sus aportes a la explicación de los eventos psicológicos, pero también sus limitaciones. Con eso concluyo esta presentación. Espero que, a pesar de haber sido una introducción muy breve y bastante sintética, te haya servido para formarte una idea de cómo es que desde estas tres tradiciones se explica el evento psicológico.